y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti mi único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tú eres digno. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tú eres santo, Señor. Le damos la gloria al Señor. Tú eres digno, Dios mío. ¿Verdad? Tenemos una lección en la epístola de Segunda de Pedro. Muy poca la diferencia entre una y la otra. Una es acerca de enfatiza más en las persecuciones, hace que para el tiempo de Nerón. Y otra enfatiza más en la falsedad, en los falsos maestros, falsas teologías, falsas enseñanzas, y enfatiza en estos tiempos el apóstol Pedro. Y esta semana pues vamos a hablar sobre el tema un pueblo empoderado, ¿verdad? Empoderado. Padre Señor, te adoramos, te bendecimos y esperamos que en esta mañana tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones por medio de tu palabra y que podamos salir edificados de este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Empoderar, ¿verdad? Es la palabra clave del tema de hoy. Es una palabra que se ha hecho popular en los círculos del liderazgo seculares durante muchos años. Por ejemplo, para que entendamos, escuchamos mucho acerca de empoderar a los empleados para que tomen decisiones o emprendan acciones.
Se habla mucho de esta palabra en las grandes industrias, en las grandes factorías, donde se empodera al empleado con ciertos privilegios, que el supervisor le brinda una confianza para que él pueda hacer unas decisiones claves sin tener que consultar con el supervisor. Esto está basado, ¿verdad?, en una conducta que ha llevado a esta persona en el transcurso del tiempo en el trabajo, y esto ha hecho un trabajo con excelencia, con interés, con buenas intenciones, y el supervisor nota esto. Entonces, que el supervisor no le gustaría que su empresa, ¿verdad?, creciera. Le brinda ciertos privilegios, lo empodera de ciertos privilegios, de ciertas ayudas. Y él le dice, bueno, te voy a dejar que tú hagas decisiones sin consultar conmigo. Yo he confiado y he visto que tú has tenido una excelencia en tus decisiones y has creado en mí una confianza, y yo te voy a dar, entonces te voy a empoderar, te voy a dar la autoridad para que tú, ¿verdad?, hagas estas cosas. Y eso lo vemos, ¿verdad?, en lo secular. Si bien es probable, ¿verdad?, que sea cierto que los empleados empoderados suelen ser más felices y productivos. Cuando a ti se te da confianza en un sitio, se te estimula y se te da privilegio, eso estimula a la persona. ¿No es verdad, hermano? ¿Verdad que sí? Cuando te dan privilegio, cuando te dan la confianza, te estimula y a la misma vez te compromete. ¿Verdad que sí? La persona que se le da privilegio se siente también comprometida, porque, ¿verdad?, piensa, se me están dando unos privilegios, se me está dando una confianza para hacer estas cosas, debo de hacerlo bien, porque cuando una persona se siente que confía en él, usted se siente bien. Cuando desconfían de usted, usted se siente mal. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se sienten mal cuando alguien desconfía de usted? Cuando alguien lo trata de mentiroso. Yo creo que tú no me estás diciendo la verdad. ¿Verdad que eso agita a uno? ¿Verdad que sí? Si uno está diciendo la verdad, uno se siente ofendido porque uno está haciendo las cosas con honestidad. Entonces ponen en tela de juicio lo que uno dice, uno se siente mal. Entonces, la persona que se le da privilegio y que se le empodera de cierta, ¿verdad?, privilegio, pues se siente bien. Es decir, los empleados, dice, la fuente de empoderamiento de los empleados es el supervisor, el propietario de la empresa o el otro ser humano, y generalmente se basa en el nivel de confianza que ese empleado tiene en las habilidades del empleado. Pero Dios, hablamos con nosotros, pero Dios empodera a su pueblo con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios empodera a su pueblo con el Espíritu Santo que mora en ellos y le da un poder mucho más allá de sus propias habilidades y compromisos. Este término de empoderamiento, ya este principio, ya el Señor lo había usado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Principalmente en el Nuevo Testamento vemos algunas parábolas donde el Señor le da talento, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan de esa parábola? ¿Le da cuánto a uno? ¿Cuánto talento le da a uno? 5, ¿verdad que sí? Los 3 y uno ¿qué? 1. Y él le dio que esos talentos para que ellos ¿qué? Los multiplicaran. Así que le estaba dando ¿qué? Los estaba empoderando. Le estaba dando unas habilidades, pero que para que ellos ¿qué? Pudieran desarrollarse, pero se las estaba dando ¿quién? Se las estaba dando Dios. La iglesia recibe de parte del Señor autoridad. En el asunto de la factoría o de las empresas, la diferencia es que son algunas personas. No son todos los que el supervisor empodera, sino solamente algunos. Pero cuando usted viene al Señor,
cuando usted conoce al Señor, el apóstol Pablo dice que no es solamente para algunos y que no es solamente para los judíos, sino que Dios empodera a todo aquel que cree en Él. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? ¿Sí? El Señor ¿usted cree en la fe? Aquí está esto para ti. Estos privilegios son para ti. Esta autoridad es para ti. Este poder es para ti. O sea, Dios no es un asunto de que usted conozca al Señor, pasó al frente y da sed. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso que da el creyente. Aceptar a Cristo como su Salvador. Ahí nace una nueva criatura. Pero la nueva criatura, como esa niñita que presentamos hoy, esa niñita no se va a quedar así de pequeña. Ella va a ser ¿qué? Va a ser alimentada, ¿verdad que sí? Va a ser alimentada cada día y cada día se va a notar en ella un ¿qué? Un crecimiento. ¿Verdad que sí? Los padres van a estar pendientes de que esa niña tenga un crecimiento normal. Si ellos notan, no, un ejemplo, o cualquier padre, pareja aquí, nota que sus hijos tienen 5 años, 6 años y todavía no dicen ni papá ni mamá, algo extraño está pasando, ¿no es que sí? Si pasan 2 años o 3 y todavía no camina, el papá y la mamá se preocupan porque no es normal que un niño tenga 3 y 4 años y todavía no pueda caminar. ¿No es que sí? ¿Por qué? Porque ese crecimiento va acompañado de unas características. Amén. El crecimiento va acompañado de unas características que van a identificar a la persona que va llevando un crecimiento normal. ¿Usted me entiende, hermano? La pregunta es, si yo como creyente puedo hacerme un autoexamen, un examen yo mismo, porque a veces nos gusta autoevaluar a otras personas. Cogemos una tabla y ponemos, no, pues yo diciendo yo. Amén. Yo estoy diciendo yo, un examen ¿qué? Un examen propio, una evaluación ¿qué? Propia. Si yo espiritualmente estoy ¿qué? ¿Estoy creciendo o estoy estancado? Amén. Estoy estancado. A veces usted lleva a un niño al médico, al pediatra, ¿verdad? Así se llama el que brega con los niños, ¿verdad que sí? Y le dice, su niño tiene 10 años de edad, pero su mentalidad es de 3. ¿Cuánto le han dicho eso? ¿Verdad? Yo quiero que no. ¿Sospechoso? No, okay. ¿Verdad? Y, sí, hermano, pueden colectar la ofrenda. Entonces, hermano, yo estoy tratando de resumir la clase porque hay tantos versículos aquí que se me haría imposible, necesitaría 3 horas para desarrollar cada versículo. Pero ese es el punto que el apóstol Pablo quiere, que el apóstol Pedro quiere traer a la lección hoy. Que el creyente Dios le ha dado las habilidades y Dios le ha dado, ¿verdad?, las herramientas para que no solamente sea una nueva criatura, sino que esa criatura crezca y madure espiritualmente. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ya en ese versículo primero, el apóstol Pedro se está identificando y hablando de unos privilegios que ya Dios le ha concedido de haber aceptado esa fe. La fe salvadora, la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios.
El apóstol Pedro dice, yo soy siervo y apóstol. Si vamos a analizar cada una de estas palabras, estaríamos media hora diciendo lo que el apóstol quiso decir cuando es siervo y cuando es apóstol. Cuando él dice siervo, originalmente Pedro está hablando de que él es un esclavo de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos son esclavos de Jesucristo? ¿Se oye? ¿Ah? Amén. Cuando uno es esclavo, la ley en aquel tiempo decía que tú perdías todos los privilegios y todos los derechos. Los derechos tuyos y los privilegios que tú tenías como una persona libre eran cancelados. Esos privilegios ahora, el dueño era ¿quién? El que te había comprado. Entonces Pedro decía, yo estaba en el mercado como un esclavo, pero Jesucristo pasó por ahí y ¿qué? Y me compró. Aleluya. Pedro está mirando la condición de aquel tiempo y de la cultura. Me pasó por ahí, yo estaba esclavo. ¿Y él me qué? Y él me compró. Pero ahora yo soy, como él me compró, ahora yo pertenezco ¿a quién? A él. Ahora mi voluntad no es la mía, mi voluntad es la de ¿quién? La de él. Yo no puedo reclamar nada. Todo lo que él haga y diga conmigo, eso está bien. Porque yo soy ¿qué? Esclavo de Jesucristo. Y no solamente soy esclavo, soy apóstol. Es decir, que a pesar de ser esclavo, me ha dado un privilegio. Aleluya. Me ha hecho ¿qué? Portavoz. Qué lindo es el Señor, hermano. Me ha hecho portavoz de su palabra, de su evangelio. Bueno, no podemos quedarnos aquí. A ver, la ofrenda, pues si no me como carne asada ahorita con ellos y no quiero. Santo. Entonces el apóstol Pedro dice, estoy en el versículo 1, ¿me da tiempo, Vicente, para todo? Vicente te da pendiente con la... Amén. Gracias. Dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Hermano, cada palabra de estos versículos tiene tremendo significado. Lo que pasa es que nosotros a veces le pasamos por encima y como el versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no lee los versículos antes ni los versículos después. Hay un montón de cosas ahí preciosas, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en esta salutación, en este saludo, está hablando de la justicia de Dios. De que la justicia de Dios es ¿quién? Es Jesucristo. Y que todo aquel que ha alcanzado esa justicia, alcanzado esa fe en Jesucristo, es un privilegiado de todas las promesas, de todos los beneficios que Dios tiene para los creyentes. No solamente para los judíos, sino también para los gentiles, porque esta carta también es dirigida a los gentiles. Entonces el apóstol Pedro le dice, todo aquello que ha creído, estas promesas preciosas son para ellos también, hermano. Las promesas que están en la palabra del Señor son para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Que si usted no lo cree, usted no las va a recibir. Usted tiene que creerlas. Usted tiene que amarlas. Usted tiene que desearlas. La parte del crecimiento espiritual es una parte activa, no es una parte pasiva. El creyente tiene que estar en todo tiempo en movimiento, procurando crecer en la obra del Señor. Amén, hermano. No podemos ser creyentes conformistas, ni creyentes estancados. Amén. Ni conformistas. Bueno, yo estoy bien, yo me conformo con ir ahí y sentarme. Que predique Leo. Que predique Leo, que anda con un bulto por ahí, que predique él. Que predique el pastor, que es el trabajo de él. Yo no, yo me conformo. Es más, algunas personas dicen, yo me conformo a ir al cielo y que me den una escobita para bajar. Allá no hay suciedad, allá no hay escoba. Coronas, oro.
calles son de oro. Ahí no escoba, ni requejador de basura, ni de golilla de cigajillo, ni nada de eso. Entonces personas quieren hacerse tan humildes y tan sencillas que se estancan. Ellos mismos confiesan que están estancados y que de ahí no quieren subir. Conformistas. Pero el apóstol Pedro nos dice en esta mañana que Dios ha empoderado a la iglesia. ¿Cuántos creen que están empoderados por el Señor? Amén. El Espíritu Santo, dice el apóstol, el Espíritu que levantó ¿a quién? Al mismo Cristo de los muertos. Es el mismo Espíritu que Dios le ha dado a todo creyente. No le da palma a usted al Señor por eso, hermano. El mismo Espíritu. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que Dios ha depositado en cada creyente. Y recibiréis autoridad. ¿Es que sí? Hermano, el creyente está supuesto a crecer. Y Dios nos ha dado esa herramienta. Y el apóstol Pedro lo dice así. Por la justicia de nuestro Dios, que es Jesucristo, Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquellos que van a recibir y recibirán esta fe, tienen unos privilegios, unas mismas preciosas promesas que nosotros que estuvimos cerca del Señor. No hay diferencia. Y el apóstol Pedro ora y dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Eso tiene mucho peso. No son palabras que están escritas ahí por escribirlas. Cada una de esas oraciones, de esas expresiones, tienen peso. Amén. Todas esas promesas bellas son para todos los creyentes, para aquellos que han recibido la justificación, la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo es la justicia de Dios. Romanos dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Cuántos saben eso? Nadie más. Nosotros hemos creído por la fe. Yo no alcanzo ninguna de estas promesas, hermano. Ninguna de estas promesas que menciona el apóstol Pedro y que menciona las Escrituras, yo las alcanzo por mi propia justicia. Yo no tengo derecho a nada, yo no tengo a nada derecho de recibir nada de Dios. Lo único que yo tenía derecho era de la muerte, de la condenación eterna. Pero Dios tuvo misericordia y envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario y yo alcanzara esta fe que me hace salvo. Aleluya. Déselo al Señor, aleluya. Y por medio de esa justicia que es Jesucristo, no es por medio de otra persona, porque es el único camino. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es quién. Si no es por mí. ¿Y quién es por mí? Jesucristo. Por ningún hombre. No importa los títulos que tenga. No importa el bachillerato que tenga en teología o en confesiones o en lo que tenga, lo que se quiera llamar. No hay otro nombre debajo de los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en quién. En Jesucristo, hombre, gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Wow, tengo que seguir. Estoy en el versículo 1 y vamos a seguir, aleluya. Bueno, ¿qué yo hago aquí? Si tengo que decir como 4 páginas, no toca una todavía. ¿Cómo? No. Amén. Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder.
lo que estábamos diciendo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. ¿El conocimiento de quién? De Cristo. Amén. Nadie puede madurar y crecer espiritualmente si primero no tiene un encuentro con Jesucristo el Salvador. Amén. Nadie puede tener estas cosas que el apóstol Pedro va a mencionar después en los versículos siguientes si usted no ha tenido un encuentro con Jesús. El fruto del Espíritu, la madurez espiritual, no se compra en la farmacia, no se compra en un libro, no se estudia en la librería ni en la biblioteca. El crecimiento espiritual de cada creyente está basado en la relación que él tenga con Dios y basada en el conocimiento que él tenga de Jesucristo. ¿Por qué medio nosotros podemos conocer mejor a Dios y a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra escrita. Amén. Por medio, ese es el libro de instrucciones. Usted no puede crecer, usted no puede ir y hacer ejercicios si primero consultan con alguien que le diga, mira, estos ejercicios a ti te convienen, estos ejercicios a ti no te convienen. Tú tienes alta presión, tú tienes dificultad con el sistema cardiólogo de tu corazón y el corazón tuyo está trabajando solamente un 30%, pues tú no puedes hacer estas clases de ejercicios porque no te convienen. Tienes que buscar otra forma de mejorar tu salud. De otra forma, porque en esta forma no puede, porque no es saludable para ti. Tenemos que buscar a alguien que sepa. Una persona no puede, porque está fuera de peso, empezar entonces a hacer ejercicio. Usted no sabe por la condición que yo estoy fuera de peso. Decirle usted. Si yo estoy fuera de peso y lo que como es una comida que come una hormiga, algo está mal. Tengo que tener entonces algo que no está trabajando bien en mi sistema, que me está provocando que tenga entonces algo que me veo así, que la chaqueta no me sirva. Entonces hay algo que alguien que sepa tiene que decirme lo que es. El creyente tiene que tener unos ejercicios espirituales para que su vida espiritual crezca. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Usted tiene dos vidas, me dice nuestro pastor. Tenemos dos leones en nosotros. Tenemos el león de la carne y el león de ¿qué? Del espíritu. Los dos hay que alimentarlos. No. Usted alimente ¿a cuál? Al del espíritu. El que más usted alimente, ese va a ser el más vencedor. Si usted alimenta al león de la carne más que al del espíritu, ese se va a apoderar de usted y lo va a dominar a usted. Pero si usted alimenta al león del espíritu, el espíritu va a vencer ¿qué? Al león de la carne. Era lo que decía el apóstol Pablo. En mí hay una lucha interior que en otras palabras él decía, yo tengo un león por dentro que me domina el león del espíritu. Porque el león del espíritu quiere hacer cosas buenas, pero el león de la carne no. Y el apóstol Pablo decía, cuando yo quiero hacer algo bueno, lo primero que hago es hacer lo contrario a lo bueno que yo quiero hacer. ¿Lo dice Pablo o no lo dice Pablo? Y él dice, ay, Dios tenga misericordia, bendito sea, Dios tenga misericordia de mí. Hermano, no podemos vencer al mundo, no podemos vencer la carne, no podemos vencer las tentaciones, no podemos vencer el yo, nuestro propio yo, sino con la ayuda del Espíritu Divino, del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Sin Él nada podemos hacer. Sin Él estamos desarmados contra un enemigo que nos quiere destruir. Vamos a seguir. Aleluya. Entonces Pedro le da una descripción a los lectores
que los hará crecer en la gracia y el conocimiento posible. La vida del apóstol Pablo es un ejemplo de una vida de crecimiento y madurez espiritual. Si usted se lee la vida de Pedro en los evangelios, la vida de Pedro en los hechos, la vida de Pedro en las epístolas, usted puede notar que el apóstol Pablo ha ido en un crecimiento espiritual. ¿Cuántos se han dado cuenta? Bueno, si usted se lee esta epístola, primera y segunda de Pedro, usted va a encontrar un Pedro bien diferente al de los evangelios. Y va a encontrar a un Pedro, hermano, Pedro dijo en cierta ocasión, por eso es que él menciona el espíritu de poder, el espíritu divino. Porque Pedro dijo en cierta ocasión, le dijo al Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y el Señor le dijo, antes que el gallo cante, que 2 veces me negarás, que 3 veces. Y así mismo sucedió. El apóstol Pedro negó al maestro. Y el apóstol Pedro se dio cuenta que sin la ayuda del Espíritu Santo nada podemos hacer. Después que Pedro fue bautizado en el poder del Espíritu Santo, Pedro sí ahora estaba listo para morir por Cristo y así lo hizo. ¿Verdad que sí? Todos aquellos discípulos, aquellos apóstoles, la mayoría de ellos murieron por la causa del Señor. Pero no lo hicieron en la carne. Lo hicieron porque tenían el poder de Dios en sus vidas. Amén. Tenían el poder del Espíritu Santo en sus vidas, el poder divino, el poder de Dios. Y el apóstol Pablo da el crecimiento y dice, el creyente tiene que crecer. Y le da estas cualidades y le dice en el versículo 5. Dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Amén. Dice que la palabra añadir significa, además de la gran salvación de Dios, junto a lo que Dios ha hecho, añadir estas cosas. Amén. Además de esa fe que ustedes han tenido, de haber conocido a Dios, a ese conocimiento hay que añadirle otras cositas más. Hay que ponerle. Mira que él nos dice que Dios las añada. ¿Verdad que no? Él menciona la palabra que añadir. Te está dando que una ordenanza a ti. Está dando una ordenanza a quién? A mí. Después de yo haber tenido un encuentro con el Señor, de haber alcanzado la fe, de haber tenido ya la experiencia de la generación del Espíritu Santo dentro de mí. Después que yo comienzo a crecer, se van a desarrollar en mí unas virtudes. Yo las voy a buscar con diligencia. Yo no puedo quedarme sentado en una banca esperando que Dios las añada, sino que automáticamente yo voy a comenzar a tener una vida fructífera. Qué lindo es el Señor, hermano. Por eso la Biblia también, ¿verdad? Por eso estas 7 características que menciona el apóstol Pedro se parecen también al fruto del Espíritu. ¿Verdad que sí? Si usted las busca, tienen un parecido enorme. Porque el creyente, después que tiene ese encuentro con el Señor, ahora viene y dice que hay que añadir estas cosas. Dice, añadir virtud, aratén. ¿Qué significa virtud? Excelencia moral y bondad de carácter, fortaleza moral, aleluya, coraje moral, significa humanidad, ser una persona excelente en la vida, vivir la vida como uno debe de la manera
más excelente. Significa elegir siempre el mejor camino. Todo lo que significa esa palabra, virtud, ¿verdad? Y a veces oímos predicadores, dice, la Biblia nos dice que tengamos virtud. Y no dicen más nada. ¿Verdad? No dijiste nada. Solamente dijiste virtud bien duro. Excelencia moral. Buena conducta. ¿Ah? Buena decisión. ¿Cómo se llama? Discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Hacer buenas decisiones. El creyente está supuesto a hacer buenas decisiones. El creyente, no me va a dar tiempo. El creyente está supuesto a escoger por lo mejor en la vida. No solamente para ti, sino para tu familia. Mira, hermano, cuando la persona conoce al Señor, Dios no solamente lo salva, lo rescata del mundo y lo hace una nueva criatura, sino que cambia su carácter. Amén. ¿Cuántos han visto que Dios ha cambiado el carácter de las personas? Amén. ¿Cuántos se han dado cuenta que Dios ha cambiado tu carácter? ¿Cuántos se han dado cuenta? ¿O todavía lo tienes igual? El león. Me hable. ¿Cuántos se han dado cuenta que Dios ha hecho un cambio en ese carácter? ¿Verdad que sí? ¿No es qué? Mano, nos hace, mano, la palabra del Señor es tremenda. La palabra de Dios cambia el carácter de la persona. Yo me he dado cuenta en el instituto, porque yo doy clase en el instituto. Cuando empezó la clase, imagínate, 30 años, ¿verdad? Llevamos. Yo he visto cómo Dios cambia el carácter de las personas. Cómo Dios, esos estudiantes que eran antes quizás muchos con vicios de droga, que un carácter de pelear, de violencia, de tantas cosas negativas, como Dios en su misericordia y en su poder divino, como dice aquí, el poder divino los va cambiando, los va transformando, ¿verdad que sí? Y va cambiando ese carácter, hermano. Aquí hay personas en la congregación que antes usted no le podía pedir un vellón. Y ahora Dios los ha cambiado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad, hermano? Dios los ha cambiado. Ahora son una nueva ¿qué? Una nueva criatura con evidencia. Han crecido, han cambiado su carácter moralmente. Ahora van por una excelencia y quieren ser mejores padres, mejores esposos, mejores esposas. ¿Cuántos se han dado cuenta que una mejor esposa ahora que tal sirva al Señor? No levante la mano. ¿Cuántos se han dado cuenta que es un esposo diferente? No levante la mano. A ver. Ando. ¿Verdad que ha cambiado? ¿Verdad que sí? Cristo nos cambia. ¿Cuántos creen que Cristo cambia a la persona? ¿Cuántos creen que Cristo cambia el carácter, la personalidad de la persona? Cristo la cambia. Amén. Un aplauso, dáselo al Señor. Cristo lo cambia. Bueno, hermano, no podemos quedarnos en esto. Quizá el año que viene sigamos con el gesto. Añadir conocimiento. A aratén, a virtud, añadirle nosin, con G al principio. Añadir conocimiento, inteligencia práctica. Esto tiene que ver con conducta. Conocimiento práctico significa saber qué hacer en cada situación y hacerlo. Es práctico. El conocimiento de todos los días que ve situaciones y sabe cómo resolverlas. ¿No? Eso es conocimiento. Vivir una vida en el diario vivir con sabiduría. Saber hacer decisiones. Saber cuándo hacer lo correcto y no hacerlo o hacerlo. Comportamiento. Saber
cuándo debe de callar y cuándo no debe de callar. Saber cuándo debe de hablar y cuándo no debe de hablar. Amén. Hay muchas personas que tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Amén. Son dos cosas diferentes. A veces tenemos conocimiento, pero el conocimiento se demuestra por medio de la sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con conducta, con decisiones que usted hace en las situaciones. Cuándo me debo de callar y cuándo me debo de hablar. Cuándo debo de parar y cuándo no debo de parar. Cuándo debo de decirle a alguien algo a una persona y cuándo debo de callarme. ¿Ah? Si una persona me ofende, ¿qué debo de hacer? ¿Contestarle para atrás o mantenerme callado? La persona que tiene conocimiento y que tiene sabiduría, que sabe que mantenerse callado evita muchos problemas, mejor se queda callado y evita miles de problemas que hablar y comentar la cosa más y dañarla más. ¿Verdad que sí? Eso es conocimiento, sabiduría, van a la par. ¿Qué debo de hacer? La clase se termina como a las 11:10 hoy. ¿Ay? Porque presentaron a los niños y no hay fumigación. Pero yo digo, bueno, es la palabra de Dios y con la palabra de Dios hay que hablarla. Y termino a las 12. ¿Qué soy yo? Soy un necio. Yo no tengo sabiduría. Tengo conocimiento, pero no tengo sabiduría, porque la sabiduría mía era terminar a las 12:10. No a las 12:30, ni a la 1:45, ni a la hora que yo quiera. Porque sea la palabra del Señor. La primera ley del cielo es ¿qué? Es el orden. Y yo tengo que practicar el orden. Amén. Eso no estaba en el bosquejo, no sé por qué dice eso. Vamos a ver, estaba aquí, no, aquí no está. Eso es para Leo entonces. Amén. Amén, así es. Sí, sí. Añadir dominio ¿qué? Piro, me hace así. Perdona, hermano, que yo, algunos dicen, ¿por qué le digo? Es que yo siempre le he dicho Piro. Y él siempre me dice Leo. Así que, perdone, porque él no le dice es así, pero él sabe que yo lo respeto. Añadir dominio propio. Dominio. Dominar y controlar el cuerpo o la carne con todas sus lujurias. Significa autocontrol o dominio propio, el dominio del deseo, del apetito y la pasión. Significa ser fuerte, controlador. Es un fruto del espíritu. Dominio propio. Bueno, ahora usted que conoce al Señor, que ha tenido ese encuentro, ahora usted puede tener lo que se llama dominio propio, autocontrol. ¿Ah? Antes alguien le ofendía a usted y usted rápido, come on, come on, show me what you got. Cambiaba el hablar, ¿verdad que sí? Cambiaba el andar. Ponía bravo, ponía brava. Y ahora como usted tiene el Espíritu de Dios. Y ahora viene el Espíritu y le dice, cálmate. ¿Amén? ¿Es que sí? ¿Cuánto ha sentido esa voz? ¿Cuánto ha sentido esa voz que le ha dicho, no, cálmate, déjame la cosa a mí. Déjame la cosa a mí, déjamela a mí. Y uno dice, Señor, en vez de decir una mala palabra, como decía antes, ahora usted dice, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Amén. Porque el viejo hombre quiere levantarse, pero como usted tiene ahora el fruto del Espíritu llamado dominio propio, usted puede controlar esa carne y decirle, no, estate quieta carne. Estate quieta carne, yo quiero agradar a Dios. Y yo voy a someterme a la voluntad de Dios, aunque tenga que sufrir. ¿Verdad que sí? Hay cosas que usted las aguanta ahora,
que 15 o 20 años atrás no se la aguantaría a nadie, ¿verdad que sí? No levante la mano. Pero ahora sí, y usted se goza, ¿verdad que sí? Bienaventurado cuando por mi causa vencéis, ¿qué? ¿Verdad? Sufrís y todas estas cosas por mi causa. Hay a veces que queremos el instinto de defendernos propiamente y dice no, el orgullo, el ego. Y dice no, a mí nadie me dice eso, a mí nadie me ofende. Yo soy del apellido de Tartaraca. Y como soy del apellido Tartaraca, a mí nadie me ofende. Tengo eso en la casa, tengo eso en la cultura. El Espíritu Santo quita todo eso de nuestra mente y de nuestros corazones y nos hace humildes como palomas. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuánto le dan gracias al Señor por el Espíritu Santo? Aleluya. Amén. Sin ese Espíritu Santo no podríamos. Mira, hermano, a eso piedad, devoción, piadoso, reverencia, esquema del evangelio, religión, adorar, respetar, honrar, justo, misericordioso, aleluya, con simpatía, comprensivo. Todo esto tiene que ver con devoción, con piedad. Afecto fraternal, Filadelfian, el amor especial que existe entre los hermanos y hermanas dentro de una familia de amor. Hermanos y hermanas que deben cuidarse el uno al otro. Los hermanos de la iglesia, ese es el deber, esa es nuestra misión. Cuidarnos los unos a los otros, no comernos. Uno entiende por comernos, pero no es comernos, es que cuidarnos los unos a los otros. Usted cuida de mí, yo cuido de usted. Ah, que Leo ese coco pelado. Mi hermano, no, pero por favor. Leo no es coco pelado, el agua caliente le tumbó el pelo y es así. Se defiende, ¿verdad que sí? Se defiende, ¿no? Pero se defiende y dice, no, que se ve así. No, el Leo se ve así, pero no, él no es así con carácter, es que él es feo. Es que él es feo y entonces se ve así. ¿Entiende? No se ríe, hermano. Cuidarnos los unos a los otros. Amén. Eso es el amor que habla el Señor. Cuidarse. Hermano, el amor que dice ahí es cuando usted ama a aquel que no merece ser amado. Amén. Ese que no merece ser amado, ¿usted qué? Usted lo ama. Que no merece que le digan nada, usted habla con él. Usted lo apoya, usted lo ayuda. Usted lo levanta si se cae. Es el amor de Dios, un amor desinteresado. Y sigo, hermano, porque añadir afecto fraternal, la palabra griega, hermano, adelfo, significa que proviene de un mismo vientre. Hermano de sangre, eso es lo que significa esa palabra en original. De un mismo vientre, hermanos de sangre. Pero como dice, ¿cómo los hermanos de la iglesia podrán ser hermanos si no hemos nacido de un mismo vientre? Pero hemos nacido de un mismo espíritu. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Hemos nacido de un mismo Padre. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten la mano que son hijos de Dios. Amén. Si somos hijos de Dios, somos entonces ¿qué? Hermanos. Porque somos hijos de un mismo ¿qué? De un mismo Padre. Amén. Somos hijos de un mismo Padre. Así que todos somos hermanos. Aquí no hay raza. Aquí no hay nacionalidad. Aquí no hay que tú eres de allá y que yo soy de acá, y que tú eres del oriente y yo soy del occidente. Aquí no hay ni del este, ni del oeste, ni del norte y del sur. Aquí somos la familia de Dios, la familia de Cristo y nos amamos todos. ¿Cuántos se aman aquí? Amén. Si eso no está en el pueblo de Dios, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Hermanos de sangre, que aman sin importar los sentimientos. Somos hermanos de sangre, claro que sí. Hemos sido limpiados con la misma ¿qué? Con la misma sangre. Aleluya. La sangre del Cordero Inmaculado. Ya sea que la persona sienta que ama o no, que ama a una persona que no merece ser amada. El gran poder de estas cosas no nos dejará estar ociosos.
Cuando tenemos estas cosas, no dejaremos de trabajar. Trabajaremos en la obra del Señor. Mantenemos siempre trabajando en la obra del Señor cuando tenemos esas virtudes, esas características. No será fácil que usted caiga porque usted se mantiene activo, usted se mantiene trabajando, usted se mantiene haciendo lo que la palabra del Señor dice. Es bien difícil que usted y yo caigamos de la gracia de Dios. Caemos de la gracia de Dios y los ponemos ciegos espiritualmente cuando dejamos de hacer estas cosas. No vemos más allá de las cosas, nos quedamos ciegos, nos quedamos cortos de vista, dice el apóstol Pedro. Perdona que acelere, pero tengo que hacerlo. Qué lindo es la palabra del Señor. ¿Cuántos que se gozan en esta lección, hermano? Yo me saboreaba esta lección, porque es tremenda. Cuando usted hace estas cosas, usted no se mantendrá ocioso. Ninguna persona que tiene el fruto del Espíritu es una persona ociosa. Es una persona que se mantiene siempre en acción, activa, trabajando. Y estas cosas Pedro las dice, ¿por qué? Para terminar, porque no quiero seguir. Hay más ahí, hermanos. Tengo como 2 páginas que no he tocado. 1 minuto me queda. ¿Verdad, hermana? La hermana está mirando, 1 minuto. El apóstol Pedro dice que él habla de estas cosas y va a amonestar a los creyentes, aún ellos las sepan. Léase ahí, ¿verdad que sí que lo dice? Aún ellos sepan estas cosas, yo los voy a amonestar. Y no solamente los voy a amonestar en vida, aún en mi muerte ese delego va a quedar para ellos, para que ellos se mantengan trabajando y ocupándose en la obra del Señor, con afán, con deseo. Se mantengan buscando estas cosas, porque así alcanzaremos ¿qué? El reino de los cielos y llegaremos a las mansiones eternas que Dios ha preparado para nosotros. Y él dice, están en las escrituras y las escrituras de Dios son verdaderas, son la revelación de Dios. El Espíritu Santo fue el que reveló esta palabra a los escritores y no son cosas inventadas. Dice el apóstol Pedro, yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo, yo estuve con el maestro. Estas cosas son escritas de experiencias personales, no son escritas de fábulas ni de cosas inventadas que se inventaron la filosofía ni los hombres. Yo estuve en el monte de la transfiguración. Yo oí aquella voz que dijo, escuchad a mi hijo amado porque en él tengo contentamiento. Dice, nosotros vimos al Señor en el monte de la transfiguración y vimos su gloria manifestada. Pedro decía, yo no estoy hablando de fábula, yo estoy hablando de experiencias que yo estuve con mi Cristo. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Esto es la verdad. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la verdad? Si usted no cree eso, no se va a cumplir la palabra de Dios en su vida. Así que Dios les bendiga. Dios les guarde y muchas gracias por su atención. Y perdóname que ahí está en mandado, pero hay mucho material. Así que Dios les bendiga. Vamos a estar de pies. Gracias por su atención. No se olvide el culto a las 12. Y aquí estaremos el próximo domingo nuevamente aprendiendo la palabra del Señor. ¿A cuánto le gusta la palabra del Señor? A mí me encanta. Yo soy un amante de la escuela dominical. No es por decir nada, pero yo no me perdía una. A menos que no estuviera enfermo. Yo no me perdía una escuela dominical. Y cuando yo puedo decirle un texto en memoria es porque lo aprendí en la escuela dominical.